Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joaquín, un aficionado a la economía, la finanza y el desarrollo personal. Impuestos. Están por todas partes y sin embargo son invisibles ante nuestros ojos. ¿Qué son? ¿Qué función cumplen en la economía? Y por último, ¿son buenos? Si te interesa descubrir las respuestas a estas preguntas, quédate en el video. Empecemos. Impuestos, impuestos, impuestos. ¿Qué son? Definido de manera sencilla, es una cantidad de dinero que los estados nos hacen pagar para que estos puedan ejercer sus actividades. Aumentando la explicación, los estados cumplen ciertas funciones que obviamente varían acorde al territorio. Lo que ocurre es que estos no generan riqueza como lo hace el sector privado. Por lo tanto, para disponer del dinero que necesitan recurren a una de estas tres actividades. Número 1. Emisión de dinero. El Estado crea nuevo dinero para sustentar sus gastos. Esta acción obviamente implica crear inflación. Número 2. Deuda. En este caso, el Estado pide dinero prestado a particulares u otras entidades para sufragar sus gastos presentes. Claramente, esta actividad impactará en el futuro cuando el Estado tenga que hacerse cargo de esas obligaciones. Y número 3. Impuestos, que no es más que gravar a los ciudadanos con un cierto monto para cubrir sus gastos. Pero ahora, como hemos visto antes en los dos ítems anteriores, estas acciones siempre tienen consecuencias. En el caso de los impuestos, ¿cuáles son esas consecuencias? Para poder responder esta pregunta es indispensable comprender cómo funciona la actividad empresarial en la economía. Los individuos ganan dinero ya sea trabajando, satisfaciendo las necesidades de otros con bienes y servicios. Este dinero luego es gastado o ahorrado por el individuo. En caso de que se gaste, el gasto del individuo 1 pasa a ser el ingreso del individuo 2. En el caso de que se ahorre, este dinero comenzará a formar parte de lo que llamaríamos en economía fondos prestables. Y esto no es más que el dinero disponible para prestar. La consecuencia de esto es una bajada en la tasa de interés, provocando a su vez un aumento de los préstamos y por ende de las inversiones. En los dos casos, la economía crece y todos los individuos se benefician. Cuando el Estado aparece y comienza a cobrar impuestos, parte de este dinero que le pertenecía al individuo pasa a las manos del Estado, provocando una clara disminución en las actividades económicas altamente beneficiosas que produce el individuo con sus decisiones. Pero ahora, ¿no es acaso que el Estado quita este dinero de las manos del individuo para poder financiar otras actividades? Y dado lo anterior, ¿no se produciría un balance entre las dos cosas? Primero que nada, es muy cierto que este dinero no desaparece de la economía. Sin embargo, las actividades que ejerce el Estado nunca van a llegar a ser tan beneficiosas como las que hace el individuo de manera libre. Y esto es por dos motivos principales. Número 1. El individuo gasta mucho mejor que el Estado. Ya he explicado esta idea varias veces. Pero resumiéndolo a grandes rasgos, el individuo es más eficiente porque sabe cuánto le costó conseguir su dinero. El Estado, en cambio, como no conoce esta variable ya que adquirió el dinero mediante impuestos, inevitablemente va a ser menos eficiente que el individuo a la hora de asignar recursos. Número 2. Si bien el Estado puede beneficiar a ciertos sectores con sus políticas, esto no tiene relevancia, ya que para que el Estado beneficie al individuo A, antes tiene que quitarle a un individuo B para obtener el dinero que beneficie al A. Esta actividad provoca a su vez una disminución de los incentivos de B para esmerarse para crear nueva riqueza, y un aumento de los incentivos de A para seguir dependiendo de la asistencia estatal. Como podrás comprender, esta actividad ejercida sistemáticamente lo único que provoca es una disminución de la inversión futura, ya que no van a existir incentivos para que ésta aparezca, portando como consecuencia pérdida de riqueza. Para comprender todo esto de manera global, veamos a la economía como un todo, en el cual los individuos se comunican económicamente vía el sistema de precios y ejercen las actividades más provechosas para ellos mismos, provocando por consecuencia una situación general provechosa. El Estado, para igualar el resultado que obtendríamos de una economía 100% libre, tendría que conocer todas las valoraciones presentes y futuras de los individuos, cosa que es imposible. Por tanto, el Estado nunca va a gastar el dinero del ciudadano mejor que el ciudadano mismo. Pero esto no es todo. Si analizamos ética y moralmente los impuestos, nos percataremos de que son peor de lo que a priori creemos. Analicemos lo siguiente. La esclavitud podremos definirla como una situación en la cual los individuos son sometidos y carecen totalmente de derechos. Por ejemplo, uno puede ser obligado a trabajar sin cobrar dinero por ello. Visto de otro modo, la esclavitud podría definirse como un impuesto del 100%, en el cual el individuo aporta valor y no es recompensado por su condición de esclavo. Teniendo esto en cuenta, podríamos sacar la siguiente conclusión. Los impuestos son un rezago de la esclavitud. Mientras más impuestos nos dominen, más esclavos vamos a ser, visto desde el punto estrictamente económico. Por contraparte, podríamos afirmar que una menor carga impositiva conlleva mayor libertad. Cosa que parece obvia, pero no lo es tanto. Ahora analicemos este conflicto con un ejemplo. Supongamos que su vecino le toca el timbre y le pide a usted que le otorgue la mitad de su sueldo todos los meses.
Razonablemente le cerrará la puerta en la cara y continuará con sus cosas. Sin embargo, al día siguiente su vecino vuelve a tocarle el timbre y le pide nuevamente que le dé la mitad de su sueldo. A diferencia de ayer, hoy trajo un papel firmado por él mismo diciendo que a él le corresponde la mitad de su ingreso. Como es lógico, usted le vuelve a cerrar la puerta en la cara. Otro día más tarde, el vecino no se rinde y esta vez cae de su casa con dos matones armados y le obliga a pagarle la mitad de sus ingresos. Pequeña conclusión, los impuestos se llaman así porque son, valga la redundancia, impuestos. Te obligan a pagarlos. Y el problema recae en que no podés negarte a pagar porque si no, el Estado utilizará su monopolio de la violencia para castigarte. Alternativas y soluciones. Eliminar el 100% de los impuestos es una de las soluciones, pero eso conllevaría la eliminación del Estado, ya que éste no tendría una financiación sólida, por lo que como solución es algo compleja. Eliminar el Estado es otro tema muy interesante y complicado de explicar en tan poco tiempo, por lo que lo voy a dejar para otro video. Como solución más práctica existe la disminución de los impuestos, que obviamente implicaría una previa reducción de los gastos del gobierno. Ambos casos son provechosos y dan muy buenos resultados. Para empezar, bajar impuestos ayuda a aumentar el poder de compra de los individuos y también les permite tener más capacidad de ahorro. En el caso de que exista una carga fiscal tan grande que provoque informalidad, bajar impuestos puede implicar una suba en la recaudación, ya que muchas personas que no pueden tributar por los altos impuestos se reincorporarían al mercado formal aumentando la recaudación y aliviando a la economía a la misma vez. Conclusión. Los impuestos son ética y moralmente injustos y económicamente perjudiciales. Mientras más bajos sean, más libertad y efectividad les aportará la economía en su conjunto. Espero que este video te haya gustado y sin más nada que decir, ¡chao!